7:35 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos saludar a la doctora Cecilia Velázquez, ex coordinadora de Pachacuti. La invitamos a un diálogo para hablar de los grandes desafíos que tiene un sector importante del país como el sector indígena, que penosamente por malas acciones políticas que han sido cuestionadas, como la actuación de Leonidas Issa desde la CONAIE, o Guillermo Churuchumbi, coordinador de Pachacuti, que lo vimos muy activo en los recorridos junto a la candidata perdedora Luisa González. ¿Cuáles son los desafíos que tiene el sector indígena? Ahora hay un nuevo gobierno que de manera contundente, nueva administración con el mismo presidente que ha sido reelecto. ¿Cuáles son los desafíos luego de estos resultados electorales? Buen día, Cecilia. Buenos días, señor Rebedia, y buenos días a cada uno de la audiencia. En realidad, el reto para el movimiento indígena en este momento es bastante cuesta arriba, porque están también a puertas del cambio del nuevo Consejo de Gobierno, que será en el mes de junio. Pues este nuevo Consejo de Gobierno será el encargado de llamar a la unidad y en la práctica hacer la unidad. En la práctica, convocar a todos sin diferencia alguna, porque somos diversos, tenemos diferentes puntos de vista, y la dirigencia, como insisto, tiene que ser más resiliente en tomar las decisiones, en escuchar a sus estructuras de base, debatirlos en asambleas, consultarlos realmente, tomando el espacio democrático y no imponiendo. Porque la prepotencia y la imposición no funciona en ningún lado. Todo extremo es peligroso. En ese sentido, la respuesta ha sido completamente claro, y hablo muy específicamente de la Sierra Centro y la Amazonía. Ha sido contundente. El desafío frente a la propuesta, de alguna manera yo les llamaría propuesta, pero finalmente terminó siendo una imposición de intereses bastante... diría no claros del por qué tomaron esta decisión unilateral de firmar un convenio. No sé si es una carta de intención. Ellos decían que es una cuestión una agenda programática, porque históricamente, no lo digo yo, históricamente las estructuras tanto de la CONAIE como del movimiento Pachacuti siempre en sus decisiones nos han dicho que no podemos comprometernos con ningún partido o movimiento político, por ejemplo, de derecha, incluido antes Alianza País, ahora Revolución Ciudadana. No lo dice Cecilia Velázquez, obviamente. Hoy estoy opinando como ex dirigente del movimiento Pachacuti y parte de las estructuras de la CONAIE, y no es un malestar solamente de la ex dirigencia, también de aquellos compañeros históricos, de los compañeros de las estructuras, de las organizaciones provinciales, etcétera, que no han compartido justamente esta decisión no muy democrática. Doctora Velázquez, a propósito de lo que usted cita, efectivamente, ¿cómo ser resiliente en el movimiento indígena cuando se ha exhibido efectivamente prepotencia e imposición? ¿Acaso fue un mal negocio aliarse con el correísmo y firmar este acuerdo forzado que se contraponía con el propio plan del correísmo que firmara el señor Guillermo Churuchumbi y la candidata perdedora? ¿No fue un error haber hecho eso? Por supuesto, eso nos han demostrado y está ratificado. Habíamos comentado antes del proceso electoral, cuando sucedió todo esto en Tixán, le habíamos dicho cuáles son nuestros sentires, cuál es nuestra postura política, y por pensar diferente no nos hacía que éramos de un partido u otro partido político, y esa fue la narrativa que crearon la dirigencia nacional, que los que estamos
no de acuerdo con estas imposiciones, pues fuimos calificados de derecha indígena, fuimos calificados de traicioneros, fueron expulsados varios compañeras y compañeros dirigentes de coordinadores de Pachacutic, fueron cambiados abruptamente sin ningún proceso, etcétera, fueron separados por 180 días varios compañeros dirigentes. Esto no, por eso digo que la resiliencia es muy importante. La dirigencia no está únicamente para recibir halagos, la dirigencia también está para responder a las posturas políticas que tienen nuestras estructuras de distinta manera. Ahí no ha habido esa comprensión. Entonces, el pueblo ecuatoriano, básicamente las organizaciones pertenecientes a la CONAIE, donde están ubicados en las provincias, han dicho claramente el malestar que tuvieron y que tienen hasta la actualidad. En ese sentido, ¿cómo lograr armonizar al movimiento indígena? Porque si uno revisa los resultados podemos volver a ver cómo en provincias emblemáticas, Chimborazo, Tungurahua, ¿qué decir Tungurahua? Cotopaxi, triunfó el candidato presidente en contrario de lo que había pedido la dirigencia de la CONAIE y la dirigencia de Pachacutic. Esto era de esperarse, definitivamente, esto era de esperarse, por eso insisto en que las decisiones no fueron tomadas desde los debates, desde los análisis, desde los consensos, o por lo menos desde las mayorías de sus estructuras. Los medios de comunicación recordarán, el pueblo ecuatoriano recordará que en el último Consejo de Gobierno, el Consejo Ampliado, de la CONAIE, no hubo ningún consenso, porque estaban en desacuerdo que la propuesta podría haber sido entregada solamente a una de las finalistas, sino que lo ideal era que pudiesen haber puesto en manos de los dos finalistas, porque uno de los dos iba a llegar a ser presidente de la República, y justamente llegó a ser aquella persona que no recibió las propuestas de la CONAIE, y saliendo de ese espacio se reunieron también como parte de este consejo, de la Asamblea Plurinacional, donde están varios partidos, movimientos políticos y también varios sectores sociales completamente respetables. No hay que desconocer ese espacio, pero ese espacio no podía haber tomado decisiones para que firme el Pachacutic un acuerdo, o para que la CONAIE tome una postura de apoyar a una u otra finalista, porque la CONAIE es una organización social reivindicativa que lucha por los derechos. Cualquier gobierno que esté al frente, la CONAIE va a luchar por sus derechos, ¿no? Por sus derechos cuando se vean afectados, pero no se puede convertir o aparentar por la exigencia de uno o dos dirigentes como en un proceso, como una entidad proselitista, para nada. Para aquello está el movimiento Pachacutic como es su brazo político, al menos hasta ahí yo tengo entendido, que no hacer que en la ausencia en estos 1 año y medio que estamos un poco, hemos dejado de ser dirigentes, hemos dejado de ser dirigentes. No creo que hayan cambiado el estatuto o el reglamento, no creo que haya cambiado. Pues ahí el rol está para ello, tanto el movimiento Pachacutic como la CONAIE, y ahí creo que hubo esta confusión de roles también, y de haber perdido de alguna manera la autoridad dirigencial sobre las estructuras. Doctora Velázquez, ¿cuál debiera ser el rumbo del movimiento indígena? Porque también hay cuestionamientos a quienes conducen hoy, tanto la CONAIE cuanto Pachacutic. No es que hay cuestionamientos, los cuestionamientos se han ganado por el proceso no adecuado que han tomado frente a otra postura política que históricamente no hemos combatido. Hemos estado en la lucha en las calles, han existido hermanos caídos, etcétera, y no solamente, y le voy a decir que han sido en los 10 años de la Revolución Ciudadana, sino también del resto de los
partidos políticos que han estado al frente del Estado ecuatoriano, pero frente a ello teníamos que aprender la lección de que las luchas, claro que tienen que ser con firmeza, claro que tienen que ser con propuestas, y las luchas, las demandas, los puntos que siempre ha puesto el movimiento indígena, especialmente la CONAIE, es completamente claro, y de aquello conoce el pueblo ecuatoriano y por supuesto el actual presidente y los que han pasado conocen cuáles son las líneas rojas, los puntos rojos con la que no estaría de acuerdo el movimiento indígena. Pero esto no hace que tomen decisiones unilaterales o pensando en un futuro político electoral o con prebendas. O sea, eso es lo que la dirigencia tiene que apartar de eso, tiene que tomar una postura, lo que sus estructuras digan. Ahora el reto les queda, como digo, la unificación de las estructuras. Me van a decir, no es que están unidas, no están unidas, y no lo digo yo, esto está a la luz del día, que tenemos diferentes puntos de vista y que nos encontramos bastante débiles. Ojalá el nuevo Congreso en la CONAIE, el nuevo dirigente, los dirigentes que asuman la CONAIE puedan asumir este gran reto de la unidad. Por supuesto que también llamando la atención a sus estructuras que posiblemente cometieron errores, tal vez de ingenuidad, etcétera, pero en las estructuras. Pero a nivel de las dirigencias, creo que han sido premeditadas, lo hicieron con todo la certeza, digamos, de lo que ellos estaban haciendo, a pesar de la oposición que tuvieron de las dirigencias, de las provincias, de los cantones, de las federaciones provinciales. Ellos no tomaron en cuenta, por el contrario, dijeron que esto era un resentimiento y que, bueno, los traicioneros eran otros. Sin embargo, la agenda del movimiento indígena debe ser discutida, analizada y presentada también al nuevo presidente de la República, en este caso que está reelegido, para que pueda estudiarlo, para que pueda dar las respuestas necesarias para la CONAIE, pensando en sus estructuras más allá de la dirigencia. Y como digo, como estamos también ya a puertas del cambio de la dirigencia, ojalá el nuevo Consejo de Gobierno pueda ser más democrático, más resiliente, pero también firmes en la postura política de lo que son los objetivos y los principios de la CONAIE. En ese sentido, si hay cambio en el Consejo Político, ¿acaso la CONAIE no tiene que renovarse ya la conducción de la organización? Sí, me refiero justamente a la CONAIE porque en el mes de junio es el Congreso de la CONAIE para poder cambiar al Consejo de Gobierno. Ahí elegirán al nuevo Consejo de Gobierno y si es que respetamos las decisiones colectivas, las decisiones de las asambleas, le toca a la Amazonía ecuatoriana asumir esta gran responsabilidad con la presidencia de la CONAIE. El movimiento Pachacuti, por supuesto que hay voces que quieren que se cambie, pero en términos de régimen orgánico todavía les queda un año más a estar al frente del Pachacuti. Esa es otra instancia, eso también tienen sus congresos, pero eso ya es muy aparte. Pero a las puertas está la CONAIE y creemos, estamos muy convencidos, las bases, las estructuras de la CONAIE que tenemos que fortalecer, porque la unidad, la hermandad y el proyecto político de la CONAIE no puede tomar otro rumbo que no sea el camino de la democracia, la libertad y por supuesto la lucha también. Y si le corresponde la dirección de la CONAIE a la región amazónica, ¿cuáles son las perspectivas por el movimiento indígena? Las perspectivas es primero poner a la mesa de la discusión el proyecto político y los puntos que fueron presentados, que algunos de ellos le corresponde a la lucha histórica de la CONAIE, que el tema del extractivismo, por ejemplo, el tema del sistema de educación intercultural bilingüe, el tema de la salud indígena, que son espacios que le corresponde al movimiento indígena y que han luchado en todo este trajinar histórico. Eso por un lado, y por el otro lado, igual, este gran reto de la unidad de la sierra, la Amazonía, la costa ecuatoriana,
en las estructuras nuestras para poder hermandarnos y poder seguir fortaleciendo a las organizaciones de base, y también teniendo en cuenta que el movimiento indígena, a través del bloque de asambleístas del movimiento Pachacuti, que también hay que promover el tema de las leyes a favor de los pueblos y las nacionalidades. El reto es grande, y el reto no es solamente luchar desde los indígenas para los indígenas, que eso no ha sido el proyecto político nuestro, siempre desde el movimiento indígena, pensando para la mayoría de los ecuatorianos. Y ahí nos van a tener siempre con el respeto de siempre, con la democracia que estamos sosteniendo hasta el momento, con todas las debilidades. No es que la actual democracia es la panacea, sino con todas las debilidades, pero es necesario tener y mantener la democracia y la libertad para todos los pueblos. Y a propósito del bloque de Pachacuti, ¿cuál debiera ser la posición en la Asamblea Nacional? Porque sí, efectivamente hubo este acuerdo firmado por el señor Churuchumbi. ¿Qué debe pasar con el bloque de Pachacuti en la nueva Asamblea a partir del 14 de mayo próximo? Bueno, el bloque de Pachacuti son 9 compañeros y compañeras asambleístas. Voy a dar mi punto de vista personal. Ya la dirigencia seguramente tendrán reuniones, tendrán la agenda legislativa, y creo que eso comunicaron también hace rato, que tenían ya una agenda legislativa. Pero mi punto de vista, con la experiencia que se ha pasado, es que el bloque Pachacuti, me imagino que también se convertirá en alguna bancada con alianzas con otros asambleístas independientes. Ojalá puedan constituir en una bancada. Es tomar una postura política de defensa de los derechos de los pueblos y las nacionalidades, y también del pueblo ecuatoriano en su conjunto, pensando en el tema de la salud, de la educación, el acceso a las universidades, el tema de las viviendas, los recursos económicos para los GATS, los proyectos de infraestructura en los pueblos y las nacionalidades. O sea, siempre pensando en el fortalecimiento y en reducir la pobreza, los índices de desnutrición crónica en los niños, etcétera. Tiene que ser con esa mirada, esa agenda legislativa. Es decir, habrá momentos que deberán ponerse de acuerdo con una bancada o con otra bancada, porque en el legislativo lo que cuenta son los votos. Si no tienes los votos, si no tienes mayoría para aprobar un artículo, un proyecto de ley o una reforma, simplemente los 9 votos no cuentan. Allí cuentan con la mayoría simple. Es lo que tienen que hacer, de alguna manera, contar esos votos, porque es de alianzas, es de acuerdos, pero por supuesto que sí. Eso no quiere decir que en un momento que los 9 asambleístas pongan de acuerdo con una bancada que ya se han ido o que se han vendido, o que se pongan de acuerdo con otra bancada que ya se han cambiado de camiseta, porque también hay criterios bastante ligeros. En el legislativo es diálogo permanente, son acuerdos permanentes, porque todos necesitan que se apruebe una u otra ley, una u otra reforma. Lo único que no se puede perder es el principio y el sentido del Ecuador en su conjunto. Ahora, claro, Pachacuti tendrá sus proyectos legítimamente para presentarlos, pero tiene que tener eco. Y Pachacuti, con sus 9 asambleístas para hacer bloque, necesita aliarse, porque con 9 solo no podrá, necesita 14 para aglutinar. En ese sentido, ¿cómo abrirse y no sumarse a la oposición? Porque si este país, luego de la lección de polarización que ha tenido en estas elecciones, lo que quiere es que se sume esfuerzos, se vaya en el mismo sentido. ¿Quién puede estar en desacuerdo con una reforma educativa, reforma en salud, una reforma política, una reforma para enfrentar la inseguridad? ¿Por qué no sumarse a eso? Por supuesto, siempre hemos asumido esa postura,
política, pero a veces incomprendido por la ciudadanía o incomprendido también por alguna dirigencia que creemos que todo se puede imponer o que todo se gana con prepotencia, y eso no. El debate tiene que ser a la altura del Ecuador, el debate tiene que ser a la altura de las necesidades de los más necesitados. El debate, la alianza, los acuerdos tienen que ser en base a reducir la inseguridad, la pobreza, la desnutrición, la mala calidad de educación, los malos servicios de salud. Tiene que ser en esa perspectiva, siempre pensando en la globalidad del Ecuador, y también obviamente habrá momentos específicos de pensar directamente para los pueblos y las nacionalidades, porque históricamente hemos sido excluidos y por ende pues algunos derechos aún todavía no están a nivel equitativo de la sociedad entera. En todo eso igual se necesita tener alianzas, se necesita tener acuerdos con el resto de las bancadas, con el resto de partidos y movimientos políticos. Ojalá esa postura política lo puedan asumir la bancada o el bloque, en este caso del movimiento Pachacuti, que esperemos que sí. Como digo, e insisto, es mi punto de vista en calidad de ex dirigente y por la experiencia que hemos recorrido, porque a veces perder el control dirigencial, la autoridad dirigencial sobre nuestras autoridades de elección popular, se complica porque no todos están predispuestos a asumir al 100%, porque sería excelente que no hagan alianzas ni con el uno ni con el otro y con los 9 votos se logre todos los proyectos de ley. Eso es imposible, no hay forma de hacerlo. Insisto, espero la comprensión del pueblo ecuatoriano y también de la dirigencia, que puedan entender que las alianzas, que el lobby, el acuerdo legislativo sean avalizados siempre y cuando obviamente vayan en el camino correcto y por el bienestar de los pueblos y las nacionalidades. Usted ha insistido en esas palabras que son fundamentales y que hay que entenderlo en política: prepotencia e imposición, que no le hace bien a una democracia tratar de imponer, al contrario, lo que con esa actitud se ha hecho. Ahora, en este ambiente, a sabiendas de la actitud que ha tenido el correísmo, cuando no son poder, no han podido llegar al poder, hicieron lo que hicieron con el gobierno anterior, con todos los errores que cometió el presidente Guillermo Lasso, pero no se vería bien el que se sume, sí, el correísmo hacia oposición, y como hay un acuerdo de por medio de Pachacuti, no se vería bien que se sumen a una oposición de entrada a este gobierno. A ver, no es de sumar y sumar, porque pueden plantear leyes que vayan en contra del pueblo ecuatoriano y no es que van a sumar porque es el gobierno o porque es la oposición. Como digo, todo extremo es negativo, pero si hay un proyecto de ley que va en beneficio de la mayoría de los ecuatorianos y que esté planteado desde el oficialismo, se debería ir por ese camino. O si de la oposición, porque evidentemente existe una oposición, están planteando algo que llega a la mayoría del pueblo ecuatoriano y que no afecte los derechos, pero por supuesto se tiene que hablar y se tiene que acordar. Entonces, ahí pues estar como quien dice muy despiertos, qué leyes, qué reformas, qué propuestas, qué control político están tratando de hacer en este caso los 150 y tantos asambleístas que son ahora, que también va a ser bastante complejo de hablar con cada uno de ellos y las bancadas serán mínimas, no pasarán de 4 o 5 bancadas, no creo, va a ser un poco ahí más ejecutivo para poder hablar con las jefaturas de bancada, acordar, debatir y llevar adelante la agenda legislativa, porque ahorita ponernos solamente en la oposición por oposición no me parece correcto, sabiendo que estamos viviendo en una inseguridad muy compleja en el Ecuador. Todos tenemos que echar una mano y con mayor obligación los 5 poderes del Estado para poder combatir la inseguridad. Luego, el tema de la crisis de fuentes de trabajo, el tema económico, etcétera. O sea, tenemos que pensar en todo ello porque una sola persona no va a poder resolver el país. Todos en Minga debemos resolver los problemas internos de nuestro país, aportar cada uno como siempre hemos hecho, al menos los ciudadanos de a pie, para poder
tener mayor seguridad, para poder tener menos salida de nuestros compañeros hacia otros países, o sea, evitar la migración. Va a depender mucho cómo generemos también fuentes de empleo. Para el gobierno igual le queda un reto muy grande, la estabilidad, la seguridad, el tema de la educación, la salud y sobre todo también generar el tema de empleos. Y para aquello, para el campo, hay que regresar la mirada en el tema del fomento productivo, en el sistema de créditos, ojalá a un dígito para aquellos que producimos papas, habas, cebollas, hortalizas, que son el consumo interno del país. Claro, efectivamente hay que atender a estos sectores que han estado postergados por décadas. Ahora, usted hablaba de plantear proyectos que deben ser debatidos, deben ser procesados en la asamblea por el bloque de 9 asambleístas de Pachacuti. Sin embargo, también usted señalaba que todo extremo es negativo. Y yo me remito, porque este fue un documento público, al acuerdo que hubo con la candidata perdedora, que lo firmó Guillermo Churuchumbi. Ahí se rechaza el proyecto encabezado por Damián Noboa. Yo creo que hay que cerrar esta página y abrir otra para ver qué bueno hay para acogerlo, y lo que no se acuerde simplemente no aprobarlo, pero no se puede cerrar a un proyecto político como tal, como se exhibe en el acuerdo que firmaron. Justamente esos extremos hizo que la reacción de los 13 millones y más empadronados que estuvo en las manos de nosotros de elegir al nuevo mandatario del país, pues hizo esto de la reacción y la contundencia de la ganancia. No se trata, como digo, de estar a favor de uno o de otro. Se trata de la seguridad, de la educación, de la democracia y la libertad de este país. En eso hemos insistido, y las estructuras de tanto del movimiento Pachacuti como de la CONAIE, hablo esto como ex dirigente, insisto, y hemos visto, y aquí está justamente la respuesta que han tenido el día domingo. Siempre las imposiciones o la prepotencia de una u otra autoridad, de una u otra dirigencia, no hacen nada bien a las estructuras. Y perder el control de la dirigencia o de la autoridad sobre sus estructuras hace cuesta arriba la unidad también y mantener la fortaleza, como siempre ha sido la organización. Pero bueno, mes de junio marcará otro hito histórico la CONAIE, los pueblos y las nacionalidades, con un nuevo Consejo de Gobierno, y también este nuevo Consejo de Gobierno no le queda muy fácil tampoco el trabajo. Sin embargo, hay que hacer todos los esfuerzos para reunificarnos y seguir en nuestra lucha y seguir también manteniendo la democracia de este país. ¿Necesariamente tendrá que haber cambios en junio con el nuevo Consejo de Gobierno de la CONAIE? ¿Y si pretende el señor Issa continuar dirigiendo a la CONAIE? Está en su derecho, de acuerdo a una reforma no muy clara de los estatutos. Él está en el pleno derecho de plantearse una reelección. Lo que hay que ver es si es que las bases le responden de manera positiva, pero digo, si es que somos muy orgánicos, si respetamos las decisiones colectivas, como siempre han manifestado, es que le toca a la Amazonía y le tocaría a una mujer, porque ese debate viene desde las elecciones anteriores, después de la elección del compañero Jaime Vargas. O sea, eso se resolvió en el Congreso cuando realizamos en la provincia de Zamora Chinchipe. Entonces, también hay que respetar eso. Sin embargo, no se ha logrado hasta el momento, pero aspiro y esperamos también que el nuevo Consejo de Gobierno tenga esta perspectiva y que hayamos aprendido la lección de que no funcionan las imposiciones o las decisiones muy a nivel nacional y que no han sido debatidos a nivel de sus estructuras. ¿Será posible entonces finalmente, doctora Cecilia Velázquez, será posible la resiliencia de la que usted ha hablado en el movimiento indígena? Tiene que ser posible, al menos a nivel de la dirigencia, tanto nacional como regionales y de sus estructuras. Es muy necesario porque somos tan diversos, y acoger
todos estos puntos de vista, lo único que nos puede ayudar es justamente el tema de la resiliencia, sin dejar de lado tampoco el proyecto político por el cual tenemos que encaminar. Aspiramos que el nuevo Consejo de Gobierno lo pueda asumir estos grandes retos, que no es nada fácil, y estoy muy convencida de que habrá el nuevo Consejo de Gobierno, porque la actual dirigencia también se encuentra ya en prórroga, que también ha sido cuestionado, al igual que ellos nos cuestionaron a los que nos prorrogamos en el movimiento Pachacuti en la dirigencia anterior, y que no fue pedido nuestro, sino por las coyunturas electorales. Se pasó 8 meses de adelantarnos el Congreso, pero ahora les tocó vivir también a ellos. En la vida todo pasa, no hay que solamente cuestionar, sino también hay que mirar a nuestro interior. Solamente mirando a nuestro interior las dificultades o los errores que hemos cometido, podemos aprender, y las lecciones que nos van dando nuestras bases, nuestras estructuras, o toda la sociedad ecuatoriana, o la propia coyuntura política electoral, nos tiene que hacer ubicar dónde estamos y a dónde nos estamos yendo. Y finalmente, doctora Velázquez, deben venir días mejores también para el movimiento indígena. Usted nos relataba las sanciones que ha habido, las suspensiones. ¿Tiene que cambiar eso para que no haya solo esa prepotencia e imposición que se ha exhibido públicamente? Definitivamente tienen que cesar ya esas hostilidades de persecución. Es que no estás de acuerdo conmigo, es que no hacen caso a la decisión que se ha tomado a nivel nacional. Pero también los dirigentes provinciales o los coordinadores provinciales, ellos también lo que hacen es exponer en la Asamblea Nacional o en el Consejo Político Nacional lo que han decidido en las provincias, pero porque deciden que ellos no van con una candidatura, sino que han decidido dejar el voto libre, pues no pueden ser sancionados, no, porque son posturas políticas y uno tiene que saber entender, como digo, siempre siendo resilientes, escuchando, debatiendo, no importa las horas que nos lleven las discusiones, pero hay que llegar a una mayoría, aunque no un consenso, pero que la mayoría tome una postura adecuada en función del proyecto político, sea de la CONAIE o sea del Pachacuti. Pero bueno, hoy es un momento que tenemos que reencontrarnos, tenemos que hermandarnos entre los pueblos y las nacionalidades, porque solamente la unidad y el proyecto político nuestro nos va a llevar siempre a estar libres, a estar en democracia, también exigiendo nuestros derechos a los diferentes gobiernos de turno, y no solo porque trate ahora del actual gobierno Daniel Noboa, y ha sido con todos los gobiernos. Lo único que sí pido es que puedan responder a esas necesidades históricas del movimiento indígena. Tenemos que dejar atrás la pobreza. Tiene que haber condiciones para poder superar el tema de la desnutrición, el tema de la mala calidad de educación. Siempre exigimos nosotros un sistema de crédito de acuerdo a las realidades socioeconómicas y culturales de los pueblos y las nacionales. No nos olvidemos que en algún momento buscamos en el mercado y no encontramos un choclo, una hortaliza. Es que los pueblos y las nacionalidades, y las mujeres sobre todo, no estamos cultivando, y eso es lo que no debemos permitir. La soberanía alimentaria interna del país es número 1, y a ello hay que proteger, y la política de Estado tiene que ser justamente direccionado a esa producción y productividad. Claro, es importante estos hechos que han estado postergados, atender al sector indígena con obras, con acciones, pero también la lección para el movimiento, que la prepotencia y la imposición no son buenos aliados. Ahí está el acuerdo de Pachacuti y ahí están los resultados, en donde no sirvió la prepotencia y la imposición que hicieron, porque otros fueron los resultados desde el sector indígena en las últimas elecciones. Doctora Cecilia Velázquez, ex coordinadora de Pachacuti, un gusto como siempre dialogar con usted. Muchísimas gracias a usted. Solamente dejar claro que no es que el Pachacuti era prepotente, fueron sus representantes, sus dirigentes, que no estuvieron validados por cada una de sus estructuras, que eso, y el Pachacuti va a seguir adelante seguramente, y con más convicción la CONAIE, porque es una organización histórica
y de lucha por el bienestar del país. Claro, Muchas gracias. Siempre y cuando haya cambio de dirección también, porque si no, esto no es un buen augurio, ¿no es cierto? Así es, mi señor Rivadeneira. O sea, a veces habemos dirigentes que hacemos bien las cosas y habemos dirigentes que creemos tener la verdad y resulta que no, porque las bases finalmente son las que tienen la verdad. Muchas gracias a Cecilia Velázquez, ex coordinadora de Pachacutí. Cecilia, muy amable. Muchas gracias, ex subcoordinadora, por favor, porque a mí me van a hostigar por todo lo que me equivoque, porque a mí me siguen con lupa los compañeros. Sí, muchas gracias. Siga adelante, Cecilia, muy amable. 8:09 en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa y buscando la verdad. Volvemos. Tenemos previsto un diálogo con la señora canciller del Ecuador, Gabriela Sommerfield, para hablar estos grandes desafíos que hay en la política internacional con la continuación en la presidencia de la República del presidente Daniel Noboa. Ya hubo un mensaje muy significativo, entre otros tantos, del propio presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Desde 1984 con Gonzalo Rosero, la revista de Opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa.